Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Sepúlveda Moreno. En lo que me corresponde del tema de legislación laboral, veremos el capítulo número 3 que corresponde al salario y el capítulo número 4 que es el CRE. La legislación laboral. Entendemos por legislación laboral aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador como también a sus obligaciones y lo mismo para el empleador. Para empezar, daremos inicio con el capítulo número 3 que corresponde al salario. El salario es la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario, en cuyo caso recibe el nombre de jornal, es decir, del término jornada. Establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Del salario se desprenden ciertos ítems, el cual vamos a comenzar por los viáticos. Los viáticos son una prestación económica que tienen los trabajadores y empleados para efectuar trabajos en comisión fuera de sus plazas de asignación. Con esto, la empresa o el empleador aseguran que los gastos que generan sus comisionados en los rubros de transporte, alimentos y alojamiento no vayan en perjuicio de sus percepciones ordinarias. Por otra parte, tenemos la denominación del salario. Ya podemos ver que según el artículo 133 del Código, el concepto genérico de salario se divide en jornal y en sueldo. El jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor al de una semana. El sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor al de un mes. Hablaremos acerca de la protección del salario. En este caso tomé en cuenta tres puntos, los cuales comenzaremos con el primero, que es: se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que cumpla con estas condiciones, las cuales son: otorgue libertad absoluta al trabajador para hacer sus compras donde quiera y de publicidad. 2. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expendio de mercancía o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Y tercero, tenemos que según el artículo 149 del Código, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador por cada caso o sin un mandamiento. Por otra parte, tenemos el salario mínimo. El artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. De ahí mismo podemos sacar el salario mínimo legal, que es el fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. El salario mínimo mensual vigente para el año 2015 es de 644.333, que surgió desde el 1 de enero del 2015. Bueno, ya después de salirnos de la parte del salario capítulo 3, tenemos el capítulo número 4, que es el CRE, que es el mismo impuesto a la renta para la equidad. Dice que la reforma tributaria del año del 2012 generó el CRE, valga la redundancia, impuesto sobre la renta para la equidad, el cual sustituye las contribuciones para fiscales que actualmente realizan todas las empresas que contratan trabajadores. Este impuesto tendrá como hecho generador la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. En cuestiones estadísticas tenemos que la tarifa del CRE será del 9% para los años 2013, 2014 y actualmente 2015. Sin embargo, a partir del año 2015 la tarifa será del 8%. Este porcentaje se distribuirá de la siguiente manera:
2.2 puntos se destinarán para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1.4 puntos al SENA y 4.4 puntos al Sistema de Seguridad Social en Salud. El punto adicional que será cobrado en los 3 primeros años será destinado en 40% para financiar las instituciones de educación superior públicas, 30% para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud y 30% para la inversión social en el sector agropecuario. Ya por otra parte tenemos el desarrollo del trabajo colaborativo número 2, en el cual nos tocó ver la película correspondiente al método, que particularmente pues me pareció una película muy buena, la cual nos dejó una buena enseñanza para esta materia, porque ya que se trata del proceso de selección del personal, y pues la trama de la película se desenvuelve con unas oficinas de una compañía muy importante en la que 7 personas acuden para ser evaluados para un alto puesto ejecutivo importante en la empresa. En el desarrollo de la película se van conociendo aspirantes al puesto y se van dando a conocer sus diferentes personalidades. El triunfador, más agresivo, la mujer insegura, el crítico, el indeciso, que surgen con respecto a las situaciones que se van desenvolviendo de acuerdo a la película. Bueno, justo después de ver la película El método, cada uno de los compañeros debía escoger uno de los actores de la película, en el cual después de socializar y llegar a un acuerdo, se tomaba uno solo, en el cual en este caso se tomó al señor Julio Quintana, y se comenzó a inscribir de acuerdo a los roles. Por ejemplo, el contrato de trabajo para la empresa Aprendiendo Legislación, el cual fue afiliado a la EPS Colsanitas, afiliado al Fondo de Pensiones Voluntarias Pensanitas y afiliado a la ARL Sura, aseguradora de riesgos laborales. Ahí se le desarrolla la hoja de vida al señor Julio Quintana con su respectiva nómina. Justo después del desarrollo de la hoja de vida del señor Julio Quintana, tenemos unos ejercicios de nómina en los cuales se liquida el personal de la empresa aprendiendo legislación. Se liquidan 5 personas en la nómina número 1 de la oficina de talento humano, la nómina del psicólogo, jefe de salud ocupacional, asesor de reclutamiento, gerente de talento humano, jefe de selección y contratación de nómina. En la segunda nómina se liquida el mismo personal, pero de una empresa llamada Palmira, la cual tiene un horario laboral de 08 de la mañana a las 12 del mediodía y desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Se liquida bajo unas circunstancias especiales para poder practicar los recargos nocturnos, horas extras, dominicales, entre otros ítems que se ven ahí. Ya para terminar, tenemos en conclusión, pues la actual legislación laboral ha dinamizado el mercado laboral, permitiendo a los empleadores contratar personal según sus reales necesidades de mercado. Además, promueve la contratación del personal por cuanto ya no significa un alto costo para las organizaciones. El curso nos brindó una gran enseñanza y nos pone a prueba para la realización de distintos tipos de nómina, de acuerdo a horarios, recargos, entre muchas otras cosas. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Sepúlveda, muchas gracias.